Luego de 12 años cubriendo contenido en Esmandao, hoy sin duda alguna es un día muy importante porque en esta caja tenemos el iPhone 16e y esta vez me lo envió directamente Apple para poder hacerle un unboxing y pruebas y reseñas aquí en el canal. Así que comencemos. Bueno, ya abrí la caja bastante grande para ahora tener acceso a la caja del iPhone 16e y Apple también me envió dos fundas, una rosada o fucsia y una entonces blanca para poder obviamente darle un poco de color a este teléfono, porque cabe la pena mencionar que el iPhone 16e solamente viene en color negro y blanco, así que tengas eso en consideración a la hora de considerar este nuevo teléfono de Apple. Y como puedes ver en la caja, el teléfono utiliza el diseño de pasada generación. No tenemos ahora la isla dinámica, sino que tenemos el tradicional notch que vimos con el iPhone 14, así que aquí estaremos viendo en este teléfono algunas características del iPhone 16, como también algunas características de los pasados teléfonos de Apple. Vamos ahora a comenzar a quitar estas etiquetas para conocer un poco más de cerca este nuevo teléfono de Apple. Bueno, vamos a mover las fundas un momento para tener ahora las primeras impresiones del iPhone 16e. Vamos ahora a abrirlo y Apple me envió el color blanco, así que sin duda alguna es bastante fino y elegante este teléfono. Vemos aquí la única cámara que vas a poder encontrar en la parte trasera es un sensor de 48 megapíxeles, pero como quiera Apple ha traído la tecnología que te permite acercarte hasta 2 veces recortando el sensor de 48 megapíxeles para que te puedas acercar un poco más al sujeto sin tener una cámara telefoto técnicamente como tenemos en otros teléfonos, y como encontramos ya en prácticamente todos los equipos de Apple cuando vienen en una caja, pues simplemente tenemos solamente un cable USB tipo C. Y esa es otra mejora que vas a poder encontrar en el iPhone 16e, ya que como obviamente pues es un teléfono bastante moderno de Apple, pues vas a poder encontrar aquí en la parte inferior un puerto USB tipo C. Pero una parte importante del iPhone 16e es que en la parte trasera no vas a poder encontrar el sistema de MagSafe de poder cargar utilizando imanes, aunque Apple sí ha colocado el sistema de carga inalámbrica, pero sería el de pasada generación. Solamente vas a poder cargar sin cables a 7.5 watts versus los 15 watts que puedes utilizar cuando tienes MagSafe. No obstante, a pesar de que Apple no incluye estas características, incluye algo bastante moderno en los teléfonos de Apple, y es que en su parte lateral aquí tenemos ahora el botón de acción, algo que vimos anteriormente en el iPhone 15 Pro y también ahora con los nuevos iPhone 16 regulares, pero también estará presente en el iPhone 16e, a pesar de que no tiene la isla dinámica en la parte frontal de la pantalla. Así cuenta con el botón de acción para que tengas algunas características modernas del iPhone 16 regular, pero que estén presentes en el iPhone 16e. Y en cuestión de tamaño de la pantalla, es una de 6.1 pulgadas, es OLED, es una pantalla moderna. En ese aspecto no te tienes que preocupar cuando lo comparamos con otros teléfonos de Apple o con, por ejemplo, con la pasada línea de iPhone SE, sino que aquí la pantalla es OLED para que sea una pantalla moderna y al tiempo de los otros equipos de Apple. Antes de pasar a configurarlo y probar algunas de las cosas de este iPhone 16e, un aspecto importante es que Apple por primera vez en este teléfono ha incluido su propio modem, es decir, el chip que se encarga de la conexión 5G y de otros tipos de conexión de tu dispositivo. Ahora es hecho específicamente por Apple y es el nuevo chip C1, y esto le ayudará al teléfono a que tenga muy buena eficiencia de batería, además de que como Apple solamente tiene una cámara en la parte trasera, pues Apple pudo colocar también más batería, físicamente más batería en este teléfono, para convertirlo en este tamaño de teléfono de Apple en el que más tiempo de duración de batería ofrece. Obviamente eso lo estaremos probando en nuestra reseña, así que sigue pendiente para ver si en efecto este teléfono tiene una buena vida de batería o no. Bueno, luego de configurar un poco este iPhone 16, puedo decir que por lo menos la pantalla se pone bastante brillante. Realmente creo que es bastante suficiente para muchas personas que consideran este teléfono. Obviamente, como puedes ver aquí, está bastante explotado en cuestión de la imagen, pero sin duda alguna la brillantez es bastante alta. El teléfono tiene una diferencia comparado con los iPhone 16 regulares, es un poquito menos brillante y no llega al pico de brillantez de los iPhone 16 regulares, así que ten eso en consideración, pero como quiera sigue siendo una pantalla bastante brillante para que la puedas utilizar en cualquier momento cuando estés utilizando el teléfono afuera, aunque obviamente eso lo estaremos probando para conocer sin efecto. Pues tiene una pantalla muy buena en el exterior y como te mencioné anteriormente, el teléfono llega con el botón de acción en la parte trasera del dispositivo,
dispositivo, así que puedes ir aquí a la configuración del teléfono para poder añadir muchas de las funciones que ya hemos visto anteriormente, pero cabe la pena mencionar que como este teléfono ahora mismo está en español y llega con iOS 18.3, pues las funciones de Apple Intelligence no están disponibles en español al momento de hacer este video. Eso estará llegando en abril con iOS 18.4, pero una vez llegue estas funciones de Apple Intelligence, vas a poder añadir en la parte del botón de acción, aquí en la parte lateral, las funciones de Visual Intelligence o de inteligencia visual, para que puedas utilizar la cámara de tu teléfono para poder escanear cualquier cosa que veas en el mundo real y preguntarle a ChatGPT o poder buscar cosas en Google. Así que sin duda alguna vas a poder aprovechar esa función utilizando el botón de acción, a diferencia de los iPhone 16 que necesitan utilizar el control de cámara. Obviamente el iPhone 16e llega tanto en blanco como también en negro, así que vas a necesitar alguna funda si quieres darle un poco de color y también un poco de protección a tu teléfono. Vamos a ver cómo se ve esta rosa, que sería obviamente la que le daría más color de las dos que Apple me envió. Aquí tenemos este rosa, pero realmente es como un poquito de fucsia, y como puedes ver el teléfono deja aquí esta parte de la cámara para que obviamente pues, esté visible. Esta es la funda de silicón. Yo usualmente no utilizo fundas en mi teléfono, pero sin duda alguna esta es bastante colorida, es bastante, ¿verdad? Le puedes dar protección a tu teléfono. Tiene aquí este borde para proteger obviamente la pantalla si lo colocas así con la pantalla inferior sobre una mesa. Así que esto es una forma de poder darle color a este iPhone 16e. Probemos ahora la funda en color blanco para ver cómo se ve, mientras te cuento también de que este iPhone 16e, pues para poder tener las funciones de Apple Intelligence, pues llega con el procesador A18, que es el mismo procesador que está presente en los iPhone 16 y iPhone 16 Plus. Hay ciertas diferencias de las cuales te estaré hablando en breve, pero como quiera tiene este procesador para que puedas utilizarlo para jugar, para hacer prácticamente lo que tú quieras, y obviamente pues tener acceso a las funciones de Apple Intelligence. Aquí tenemos la funda en color blanco y sin duda alguna pues se ve bastante fino, diría yo, bastante elegante, así que esa es otra forma en la cual le puedes dar un poco de estilo a tu nuevo teléfono. Luego de contarte un poco sobre este iPhone 16e, hablemos ahora sobre qué cosas no tiene comparado con el iPhone 16 regular para obviamente justificar su ahorro de $200. Y este teléfono, como puedes ver en la parte trasera, pues no tiene la cámara ancha, y eso significa que no vas a tener acceso a las funciones de poder tomar fotos o videos en modo macro, ni tampoco los videos cinematográficos ni los videos espaciales, así que tenga eso en consideración si es algo que te interesa hacer en tu nuevo teléfono. Como te conté anteriormente, la pantalla es un poco menos brillante que la del iPhone 16, es 200 nits menos, y en la parte del brillo pico, es decir, cuando estás en el exterior y estás viendo contenido HDR, pues es ahí donde vemos una diferencia un poco mayor, ya que es 800 nits menos que la del iPhone 16 y iPhone 16 Plus. Y por último, como te conté anteriormente, no vas a poder encontrar el sistema de imanes para poder cargar con el sistema de MagSafe o utilizar, por ejemplo, accesorios magnéticos como la billetera. Tendrías que comprarte quizás otra funda que traiga ese sistema de imanes. Tampoco tiene el control de cámara para obviamente pues manejar la cámara y abrirla rápidamente, aunque lo puedes hacer directamente del botón de acción, y para mí eso no sería un gran problema. Y otro aspecto que no vas a poder encontrar en este iPhone 16e es el chip de banda ultra ancha para poder encontrar específicamente, por ejemplo, tus audífonos o un AirTag, así que no vas a tener esa función en el iPhone 16e. Luego de contarte sobre qué cosas pierdes si compras el iPhone 16e, pasemos ahora sobre qué cosas ganas si te vas con este teléfono, y además de obviamente los $200 en tu bolsillo a la hora de comprarte este teléfono, el iPhone 16e tiene más batería que la del iPhone 16 regular, así que si para ti la duración de batería es algo sumamente importante, pues quizás esta alternativa puede ser muy buena para ti. Si por ejemplo la cámara y las otras cosas que te mencioné anteriormente quizás no son tan importantes para ti. Obviamente, para poder determinar todo eso tendré que hacer una prueba de este nuevo iPhone 16e, así que sigue pendiente aquí el canal para poder contarte todo lo que pienso sobre este nuevo teléfono de Apple. En mis primeras impresiones me parece bastante curioso esta idea de este teléfono de Apple, pero obviamente pues tiene ciertas características que lo hacen diferente del iPhone 16 regular, y pues la pregunta a contestar es si se justifican esos $200, y eso pues lo estaré analizando en mi reseña de este nuevo teléfono de Apple. Así que para ver ese video sigue pendiente a este canal, suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.